platicado aquí en otras oportunidades cómo se encuentra el Bajío mexicano y en general el país con el tema del empleo a personas en condición de migración o en condición de refugiados. Ya hemos dicho aquí que México antes era un país de paso, ¿no? Pero ahora con las medidas extremas de Estados Unidos, con las exigencias para que México sea un país de filtro, pues México se ha convertido en un país destino también, ¿no? Entre los que no pudieron pasar y tuvieron que quedarse y entre los que en su trayecto, en esta condición de personas migrantes, decidieron finalmente quedarse en este país. Esto tiene todo un desafío económico, político, social para la República, porque requieren esas personas atenciones de servicios básicos, vivienda, salud, alimentación, trabajo. He hablado de este tema varias ocasiones y hoy hemos buscado a Arturo Rocha. Él es Acting Director de TENT México, para platicarnos pues cómo estamos ahora en el país en este tema, cómo está el desafío que enfrenta México en materia de empleo para personas en condiciones de refugiados y en condiciones migrantes, que es un asunto de la más alta relevancia. Y yo he hablado con funcionarios de la ACNUR, con funcionarios de la ONU, con funcionarios de la Secretaría del Trabajo, sobre cómo vamos en este tema. Hoy vamos a escuchar algunas ideas, visiones de Arturo Rocha. ¿Cómo estás, Arturo? Bienvenido al Bajío Mexicano por W Radio. ¿Cómo te va? Estimado Héctor, muy buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo y con tu auditorio. Gracias, Arturo. Feliz de conversar. Gracias, es tu casa y te agradezco que hayas tomado mi llamada. A ver, danos un poco de contexto, querido Arturo, danos un poco de contexto sobre todos los que vivimos acá más en el Bajío, más en el centro Bajío, porque sé que esta realidad es muy diferente, es mucho más cruenta en las fronteras, en las Bajas Californias, en las Sonoras, en las Chihuahuas, y acá en el Bajío quizá todavía lo sentimos un poco menos, pero danos un poco de contexto de lo que está ocurriendo hoy en México en esta situación de personas en condición de refugiados y en condición de migración. Cuéntanos un poco qué estamos viviendo. Sí, por supuesto, con mucho gusto. Bueno, mira, a partir de los últimos años, hablo después de la pandemia básicamente, hemos observado un aumento histórico, no tiene precedentes el número de migrantes, de personas migrantes que intentaban llegar hacia Estados Unidos principalmente, pero también a México. Estamos hablando en el año más, digamos, pico, de más de 1 millón de personas arribando a territorio nacional. En el caso de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, pues casi 150,000 personas solicitaron protección en México, provenientes de Haití, de Honduras, pero también de países como Senegal, como Rusia, como Ucrania, en fin, Afganistán. De modo tal que México y particularmente nuestra frontera con Guatemala, Tapachula, como bien dices, y nuestra frontera norte, bueno, Juárez, Tijuana, Piedras Negras, por ejemplo, pues se convirtieron en nudos ¿no? muy importantes de los flujos migratorios a escala global. Y a partir de la segunda presidencia de Donald Trump, estos números han bajado de manera importante, tanto en el Darién, la frontera de Panamá con Colombia, como en Tapachula, como en las ciudades del norte de México. Los flujos han disminuido y, sin embargo, las solicitudes ante la Comisión Mexicana de Refugiados no han descendido en la misma proporción. Es decir, todavía hay un flujo importante de personas que buscan en México pues una segunda oportunidad para establecerse, para vivir sus vidas, para trabajar, para incorporarse al mercado laboral y a la sociedad de México. Oye, ¿cómo ha respondido? Primero te preguntaría, querido Arturo, antes de ir a qué oportunidades están recibiendo estos seres humanos, porque ante todo somos eso, personas, independientemente de nuestro origen legal y de nuestra condición migratoria, todos somos seres humanos y además el gran porcentaje de inmigrantes se da por condiciones adversas, por violencia, por inseguridad, por falta de oportunidades. No es porque quieran dejar sus países de origen solamente por dejarlos, sino porque no hay las condiciones que ellos esperan para poder sacar adelante a sus familias. Y entonces en esa desesperación migran. A ver, ¿cómo ha sido primero la respuesta del Estado mexicano? Que yo entiendo que no debe de ser fácil. Luego uno dice, es que el Estado no hace, no. A ver, pues a veces el Estado ni con sus hijos puede, pues de pronto con otras personas que llegan, qué difícil. A ver, primero, ¿cómo está el andamiaje normativo? El andamiaje jurídico. Hemos tenido tragedias horribles como la de Ciudad Juárez por la falta de
de atención y de presupuesto, de seguimiento, por la desinterés, digamos, de muchos funcionarios del gobierno federal. Pero en términos generales, ¿cómo sientes, Arturo, desde Tent México? ¿Cómo sienten ustedes la respuesta y la presencia del Estado mexicano ante este escenario? Sí, bueno, es una muy buena pregunta. Yo creo que tendríamos que pasar por dos ámbitos un poco diferentes. En el ámbito normativo, México tiene un marco jurídico pues encomiable, bastante generoso. Las personas que soliciten protección ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados pues deben recibir, según la ley, un documento, una tarjeta de visitante por razones humanitarias que les permite trabajar en lo que se resuelve el trámite, ¿no? De acuerdo con la ley deberían de ser un máximo de 90 días y a partir de ahí, bueno, pueden trabajar, pueden tener un número de seguridad social, una CURP, pueden integrarse y pueden de alguna manera pues ser parte de no solo del mercado laboral, pueden trabajar formalmente, sino también pues pueden con sus familias recibir educación, salud, etcétera. En ese sentido creo que el marco jurídico mexicano es generoso y bueno, como tú sabes, estimado Héctor, pues México tiene una tradición de recibir a personas refugiadas. Lo hicimos durante la Guerra Civil de Guatemala, por ejemplo, que es el origen de la Comar. Lo hicimos en el exilio español, en los exilios de dictaduras sudamericanas como la de Chile muy particularmente. Y eso ha nutrido a la sociedad, eso es una realidad también, ¿no? Tenemos instituciones realmente de punta gracias a estos flujos migratorios de exiliados y exiliadas, y bueno, yo juzgaría que históricamente el marco jurídico está muy bien. Ahora, en los últimos años ha sido un reto, porque, digamos, hace 10 años llegaban 2,000 personas al año a pedir protección ante la Comar, y como les comentaba, en 2023 fueron 150,000, ¿no? Entonces pasar en menos de 10 años de 2,000 a 150,000 es un incremento exponencial y el Estado tiene que responder con eso, ¿no? Le correspondería, por supuesto, a las autoridades pues explicar su política migratoria, pero bueno, desde nuestro punto de vista el Estado mexicano ha tenido una respuesta generosa, con las dificultades que esto conlleva, ¿no? Dificultades de dónde documentas a la gente, a veces es demasiada la población en Tapachula, la tragedia de Ciudad Juárez que bien mencionas, son problemas muy difíciles de gestionar, pero no hay una respuesta xenófoba como ha habido en otros países, ¿no? Y eso creo que vale la pena aplaudir de parte del Estado, de funcionarias públicas. No hay una retórica de xenofobia, de discriminación, de ataque a los otros, ¿no? Sino, bueno, una posición de intentarlos integrar, y esa es la labor de Tent México, ¿no? Tratar de encontrarles un espacio en el mercado laboral, que apoyen a las empresas de México, que se unan al sector productivo y que se integren en nuestro país. Esa es nuestra visión. Bueno, oye, querido Arturo, tengo un minuto, pero dime por favor cómo está ahora el mercado laboral, cómo les va en ese tema. Bueno, las empresas quieren trabajadores, están muy hambrientas en todo el país. Hay una escasez de mano de obra de más de 1 millón de personas, de acuerdo con un estudio del INCO, por ejemplo. Hay varios indicadores que nos señalan pues este apetito y la incapacidad de alguna manera de la sociedad mexicana de cubrir estas vacantes, y en ese sentido las personas migrantes y refugiadas pues son una oportunidad para llenar estas vacantes y por ejemplo, se ha demostrado que tienen muy buenos índices de permanencia en algunas industrias de retail, por ejemplo, en donde las personas dejan sus empleos, los migrantes se quedan más tiempo, son bastante buenos también en temas de innovación. En fin, nosotros somos una organización cuyo fundador, Hamdi Ulukaya, es un refugiado kurdo que llega a Nueva York y funda la empresa Chobani, y funda un emporio pues de dimensiones muy importantes. Lo conocerán en México, existe en Estados Unidos, en fin, y esa es la tesis de fondo, ¿no? Dar oportunidad a las personas que tienen que huir de sus países de origen, porque son un asset, son un factor muy positivo para la economía mexicana, y es lo que estamos nosotros viendo en empresas como Amazon, como Microsoft, como AT&T, mexicanas como Bimbo, Coppel, FEMSA, Soriana,
tienen apetito de llenar vacantes y nosotros nos dedicamos a eso a través de algunas ferias. Tenemos algunas ferias de empleo en el Bajío, mañana una en Guadalajara, el 4 de noviembre en San Luis Potosí. Hay empresas que están buscando llenar estas vacantes y nosotros nos dedicamos pues a ayudarles. Oye, pues qué labor tan importante, social desde luego, pero también económicamente. Eso hay que decirlo, tiene un matiz ahí muy claro de lo social, pero también de lo económico, pero también de lo productivo, y también cómo logramos que ese talento que está ahí en condición de refugiados o de migrantes sea aprovechado, sea potenciado, sea tratado con dignidad, porque es justamente lo que ellos están buscando, ¿no? Un trato digno. Por eso dejaron su tierra, su casa, su origen, a los suyos, porque no tenían una condición digna. Arturo, seguimos hablando del tema. Me gustaría ver si en la siguiente oportunidad pudiéramos tener que me contaras un poquito de datos, mujeres, hombres, edades, sectores, industria, estados en donde hay quizá más apertura, estados del país me refiero. Aquí estás en el Bajío, tú te escuchas en este momento en toda la región Bajío, Guanajuato, Querétaro, San Luis, Zacatecas, parte de Jalisco, que nos pudieras quizá dar algunos casos de éxito, ejemplos de éxito en donde hayan logrado ustedes desde la Casa Tent México articular, digamos, andamiajes más sólidos. ¿Te parece que hablemos pronto sobre esto? Sí, por supuesto. Nosotros vamos mañana a un Business Summit en Monterrey. Okay. Y vamos a hablar con los líderes principales del sector privado en México y bueno, felices de poder compartir buenas experiencias, datos, industrias. Me parece muy interesante. Por favor, Héctor, te pido que cuenten con nosotros. Estamos a la orden para platicar contigo y con tu auditorio cuando ustedes consideren. Va, lo agendamos entonces a la brevedad para complementar esta charla. Te agradezco mucho, mi querido Arturo, te mando un abrazo y un reconocimiento a esta labor tan compleja en un país tan complejo en temas de empleo. Si para las y los mexicanos es una tarea difícil, titánica, ¿no? Imagínate lo que significa para un refugiado o para una persona en condición de migrante, muchísimo más difícil, y qué bueno que haya alguien como el equipo de Tent México acompañándolos. Gracias, Arturo, te busco pronto. Estimado Héctor, muchas gracias. Fuerte abrazo. Hasta Igual luego. Para ti, Acting Director de Tent México, Arturo Rocha, hablando de este tema.